Increíble transformación. Padre revela lo que descubrió tras instalar cámara en cuarto de su hija. Miguel, un hombre forjado en el sudor de su trabajo en un taller mecánico, sentía el peso de la responsabilidad a cada paso que daba. Desde que llegaron a la ciudad, él había soñado con ofrecerle a su única hija, Sofía, una vida digna, alejada de las penurias que había conocido. Pero las largas jornadas de trabajo no parecían bastar. Sofía, a sus 16 años, parecía haberse alejado de aquel camino que él consideraba seguro. Su modesta habitación, repleta de recortes artísticos, se había convertido en un enigma que Miguel ya no sabía cómo descifrar. Esa mañana, tras una discusión sobre sus malas notas, Miguel no pudo soportar más. La preocupación definitivamente había cruzado la línea hacia la desconfianza. ¿Cómo podía protegerla si no sabía lo que sucedía en su mundo? Sus manos temblaron un poco mientras instalaba la cámara. La idea de la vigilancia lo atormentaba, pero, creyó, era necesario. Solo quería cuidar de ella, después de todo. Sin embargo, lo que encontró detrás de esa lente no era lo que esperaba. Cada grabación que revisaba era un golpe directo a su corazón. Sofía, sentada en su escritorio, no solo hablaba con una pasión desbordante, recitando versos de poesía que capturaban la esencia de su identidad y sus raíces. Eran palabras que danzaban, que clamaban por ser escuchadas. Miguel se sentía como un extraño en la vida de su hija. Ese destello de creatividad y autenticidad brillaba donde sus temores solían acomodarse. Su mente, agitada y confusa, comenzó a preguntarse qué estaba haciendo. ¿Era este el camino correcto? Los sacrificios de su vida laboriosa parecían en conflicto con la luz que emanaba su hija. Miguel se sentía desgarrado, dividido entre la culpa de espiarla y la esperanza que despertaban sus creaciones. Pero, ¿qué futuro le esperaba si se dedicaba al arte? Las normas que él había conocido, la seguridad que había ansiado, se desmoronaban ante el talento innato de Sofía. Mientras más profundizaba en sus dilemas, más intensas se volvían las discusiones. Miguel intentaba guiarla hacia un futuro donde no tuviera que arriesgarse y perderse en la incertidumbre del arte. Sofía, sin embargo, chocaba visiblemente con estos intentos, sintiendo que le estaba robando sus alas. El hogar que había buscado construir, lleno de amor y deber, se transformaba cada vez más en un campo de batalla emocional. Una noche, al descubrir que Sofía se había inscrito para exponer su trabajo en una universidad local, se sintió inundado de ansiedad y orgullo. La dualidad de sus sentimientos lo envolvió. Mientras el evento se acercaba, los ecos de las historias de su madre sobre el arte resonaban, sumándose a su desesperación. La imagen de una abuela pintora lo seguía como un fantasma. ¿Acaso el arte podía alimentar? El miedo a perderla, a que su camino no fuera el correcto, lo devoraba. El día de la exposición, Miguel observó a Sofía prepararse, su brillo era deslumbrante. Un abismo se abría en su pecho, entre la posibilidad de apoyarla y la necesidad de protegerla del dolor. Cuando llegó al lugar, se vio atrapado en esa dualidad, viendo a la gente maravillarse ante las obras de su hija. Un grupo cada vez más grande admirando su talento. La dura realidad de su dilema lo sumió en un angustiante silencio y se quedó ahí, congelado en su dilema. Nadie lo había preparado para esto, debería jubilar sus temores y abrazar los sueños de Sofía, o dejar que sus propios miedos la empujaran hacia un futuro monótono y seguro. La decisión permanecía en el aire, cargada de una tensión abrumadora. Miguel permanecía allí, atrapado entre la multitud que apreciaba el arte de su hija y la tormenta que azotaba sus pensamientos. Este momento, tan desgarrador como revelador, abruptamente le recordó su propia intimidad con el trabajo manual, su pasión por transformar lo inerte en funcional, en algo que valía la pena. Mientras miraba a Sofía, una chispa de inspiración empezó a prenderse en su interior. En ese instante, se dio cuenta de que estaba a punto de vivir su propia transformación.
La atmósfera de la exposición se impregnaba de murmullos enérgicos, y los ojos del público brillaban con entusiasmo ante las obras de una artista emergente. Sin embargo, en su mente, Miguel luchaba con un mar de dilemas. Pero mientras sus pensamientos giraban en círculos, un claro llamado a la acción resonó en su interior. Tal vez este era el momento adecuado para conversar con Sofía. Ya no podría permitir que el miedo a lo desconocido decidiera por ellos. Decidido, buscó a su hija entre la multitud. La encontró rodeada de admiradores, respondiendo preguntas sobre su proceso creativo. En ese momento, contemplando su confianza y alegría, se sintió despojado de su propia inseguridad. La pasión con la que hablaba era un recordatorio de lo que alguna vez había sentido hacia su oficio, antes de que la realidad le hiciera sucumbir a la rutina y el sacrificio. A medida que la conversación entre Sofía y sus amigos se desvanecía, Miguel se acercó. Cuando ella lo miró, vio en su rostro una mezcla de sorpresa y una alegría inconfundible. En su corazón palpitaba un nuevo propósito, abrirse al mundo de su hija, ser parte de su viaje, y quizás, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le preguntó, luchando por mantener la calma en su voz. Sofía asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de expectación y nerviosismo. Se alejaron un poco del bullicio, hasta encontrar un rincón más silencioso donde el eco de la exposición se atenuara. Sofía, he estado pensando mucho en lo que has compartido contigo misma y con el mundo a través de tu arte. Ella lo miró atento, como si recogiera cada palabra. Papá, es mi forma de expresarme, de vivir, respondió con un tono firme, y Miguel se dio cuenta de que había un abismo que jamás había comprendido entre ellos. Escucha, yo solo quiero lo mejor para ti. Pero creo que, quizás debo aprender a confiar en tus decisiones, confesó. La sinceridad de su voz le sorprendió a él mismo. Tras años defendiendo una vida de sacrificios, finalmente hablaba desde su vulnerabilidad y no desde su deseo de controlar. Un atisbo de esperanza brilló en los ojos de Sofía. Eso significa mucho, papá. Y quiero mostrarte más de mi mundo. Estoy trabajando en una serie de poemas que enlazan nuestras historias, de donde venimos. Esa revelación cerró una brecha entre padre e hija. Miguel sentía que estaba comenzando a forjar un camino hacia la conexión que tanto había anhelado. Tal vez su hija no solo era una artista, sino un puente que podría unir un pasado doloroso con un futuro lleno de posibilidades. Pero cuando la conversación empezó a fluir y los primeros matices de entendimiento se manifestaron, algunos conocidos de Sofía irrumpieron entre ellos, sacando a Miguel de su trance transformador. Era un recordatorio de que fuera de su burbuja de revelaciones, el ruido del mundo seguía ajetreado y desafiante. Mientras regresaban a la exposición, la ansiedad regresó a su pecho. Tal vez el paso que había dado, insuflando un aire nuevo en su relación, también significaba comprometerse con lo desconocido. Miguel sintió el peso de esa verdad aplastante, a cada latido acercándose más a su regreso a casa, a sus propias inseguridades. A medida que las luces del evento se atenuaban y la multitud comenzaba a dispersarse, una pregunta inquietante empezó a resonar en su mente. ¿Estaba realmente listo para embarcarse en este viaje hacia lo desconocido con su hija, y qué más descubriría de sí mismo a lo largo del camino? La respuesta parecía etérea, como una bruma que envolvía su futuro. Miguel salió de la exposición con el eco de la risa de Sofía todavía vibrando en su mente. Sin embargo, a medida que la noche se adentraba y las luces de la ciudad iluminaban las calles, su corazón latía con una tensión que no podía ignorar. Cada paso lo llevaba a un cruce de caminos. Era consciente de que el tiempo pasaba y la vida continuaba, pero, ¿hacia dónde? Las rimas de Sofía resonaban como un canto en sus 27 años de vida en la fábrica, y hasta ese momento, había hecho su vida en base a la funcionalidad y la lógica. Sin embargo, no podía escapar de la realidad que lo había atrapado en un ciclo de rutina monótona. ¿Desearía realmente seguir así?
La pregunta lo invadía como un chispazo eléctrico. Esa noche, se sentó en el viejo taller de su casa, un lugar que había sido siempre su refugio. El aroma a madera pulida, el tacto de las herramientas familiares eran la esencia de su antiguo ser. Con cada golpe de martillo, cada rasguño en la superficie, Miguel sentía que recuperaba un fragmento de sí mismo. Pero el sentimiento de insatisfacción persistía como un recordatorio de que algo más lo esperaba. Fue entonces cuando recordó cómo en su juventud había creado toda clase de muebles y estructuras, entregándoles vida. Se planteó, tal vez sea el momento de regresar a las raíces, de construir algo de nuevo. Se sentó frente a un trozo de madera que había conservado durante años, casi sin notar el desgaste del tiempo. Mientras sus manos empezaban a trabajar la superficie, su mente comenzaba un recorrido introspectivo sobre lo que realmente quería para su vida. La conversación con Sofía había abierto un rayo de luz, pero su propia sombra seguía siendo abrumadora. Se dio cuenta de que había reprimido su propia voz por tanto tiempo, ignorando sus deseos creativos mientras sostenía el peso de su rol como padre y proveedor. Ese rol había oscurecido su propósito, llevándolo a una era de sacrificio sin alegría. Fue en este proceso de reflexión que surgió una idea: ¿por qué no fusionar ambos mundos, el de su hija y el suyo? Su mente comenzó a disparar ideas. Crear una serie de instalaciones que uniesen el arte y la funcionalidad. Tal vez pueda usar mis habilidades para complementar su arte, pensó, y la emoción comenzó a brotar en su pecho. La madrugada lo encontró inmerso en un mar de planos y bocetos, los ideales de su hija combinados con su destreza artesanal. Ya no veía solo madera, veía el potencial de nuevas historias que contar, de conexiones creadas a través de sus manos. Esa chispa, que había creído extinguida, comenzó a arder con una fuerza renovada. Sin embargo, mientras sus ideas florecían, un nuevo dilema se asomó: la necesidad de superar la voz del miedo. Esa voz que siempre había dictado su camino, advirtiéndole sobre el posible fracaso si se aventuraba en lo desconocido. Había vivido tanto tiempo con esa voz, que era difícil imaginarse sin ella. Miguel miró su reflejo en la ventana del taller. En la penumbra, se dio cuenta de que el mayor obstáculo no era la falta de habilidad, sino el temor a ser vulnerables al éxito o al fracaso. Se preguntó: ¿estoy listo para enfrentar mi propio arte, como lo ha hecho Sofía? La vulnerabilidad del proceso creativo era aterradora. El alba comenzaba a asomarse cuando, con un suspiro profundo, hizo su elección. Ya no iba a permitir que sus inseguridades dicten su camino. Comenzaría este nuevo viaje en paralelo con Sofía, llenando su vida con la exploración de un arte que desafiara las convenciones que él mismo había creado. Pero, ¿cómo reaccionaría Sofía al ver a su padre abrazar algo que había considerado intocable? La idea de compartir su lucha creativa con ella despertó algo profundo en su interior, una mezcla de miedo y anticipación. Mientras la luz del día entraba en su taller, llenándolo de claridad, Miguel sintió que cada fibra de su ser vibraba con la posibilidad del descubrimiento. Pero al mismo tiempo, el eco de la ansiedad contenida lo invadía nuevamente. Había llegado el momento de mostrar a su hija que él también podía ser un creador. Su próximo paso no solo sería un acto de valentía personal, sino un intento de unir su historia con la de ella. Pero, ¿cómo abrir la puerta a esta nueva etapa de sus vidas? La pregunta pesaba en su mente, impulsándolo hacia el próximo desafío que lo aguardaba. Miguel se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana de su taller, un lugar que en las últimas semanas se había convertido en el epicentro de un renacimiento personal. La luz iluminó los bocetos dispuestos meticulosamente sobre la mesa, como una colección de sueños esperando ser llevados a la realidad. Con cada nuevo día, la mezcla de nervios y excitación lo impulsaba a enfrentar sus propias limitaciones. La idea de crear algo junto a Sofía se alojaba cada vez más intensamente en su mente.
Sin embargo, la inseguridad se manifestaba en su interior, cuestionando si realmente podría contribuir de una manera que ella aceptara, que no la avergonzara. ¿Qué tan fuerte era su deseo de ser visto no solo como un padre, sino también como un artista? Su respiración se tornó entrecortada ante la cruda necesidad de lidiar con esa pregunta. Ese día, decidió dar un paso concreto. Tomó su móvil y grabó un breve mensaje para Sofía, explicando su deseo de unir sus mundos. Podía sentir la boca seca mientras hablaba, la ansiedad se apoderaba de él, como si cada palabra dicha fuera un puñal apuntado a su vulnerabilidad. Se sintió expuesto, pero también liberado. Al final de la grabación, la emoción en su pecho casi lo ahogaba. Presionó enviar y se quedó observando la pantalla, preguntándose cómo reaccionaría ella. Las horas pasaron de forma dolorosamente lenta. Cuando su hija finalmente respondió, sus manos temblaban de anticipación al leer el mensaje. Papá, me encantaría crear algo contigo. Pero dime, ¿qué tienes en mente? Esa simple pregunta encendió una chispa en su interior que había creído perdida para siempre. Se sintió empujado a desarrollar su idea, a convertir la emoción en acción. Miguel se centró en hacer un modelo a escala de la primera instalación que quería proponer. A medida que sus manos daban forma a las piezas de madera, la enseñanza se entrelazaba con la experiencia. No solo eran objetos, sino manifestaciones de su deseo de transformarse. Cada corte, cada unión, se volvía un símbolo de su renacimiento. Sin embargo, el eco del miedo se mantenía presente, ¿y si Sofía no veía en él el mismo potencial que había visto en su arte? Esa tarde, su hija entró al taller. El aire se cargó de una mezcla de esperanza y temor. Sofía observó cada detalle del modelo que había creado. Su silencio se hizo insoportable. Miguel contenía la respiración, analizando su rostro en busca de indicios que hablasen más que 1000 palabras. Finalmente, sus ojos brillaron. Es genial, papá. ¿Podemos trabajar juntos en esto? Las palabras de Sofía lanzaron a Miguel a una montaña rusa emocional. La aceptación de su hija era el bálsamo que necesitaba. Juntos comenzaron a delinear un plan para la instalación. Cada idea que surgía las unía más, superando sus miedos. Sin embargo, con cada paso, Miguel sintió que el desafío no solo era creativo, sino también personal. Preguntas incesantes llenaban su mente, ¿sería capaz de mantener la conexión a medida que el proyecto avanzaba? ¿Y si ella comenzaba a cuestionar su valía como creador? La noche se acercó y el taller se llenó de una luz suave. Cuando Sofía se despidió para irse a casa, el aire quedó impregnado de nuevas expectativas, pero también de la inquietud que Miguel sabía que nunca lo dejaría del todo. Observó cómo su hija se alejaba, anhelando que este fuera el inicio de algo inolvidable. Viéndola partir, una idea desconcertante lo sacudió. ¿Cómo lidiarían con la posibilidad de que su camino creativo no encontrara un final feliz? Este revelador pensamiento llenó su pecho de una ansiedad renovada. La valentía de abandonar su zona de confort se tornaba más crucial que nunca. Miguel miró hacia su modelo, consciente de que cada fracaso, como cada éxito, puliría su ser. Con la imagen de Sofía frescas en su mente, se preparó para enfrentar la incertidumbre que vendría. Había un último dilema, un desafío que se exhibía ante él. Estaba convencido de que el crecimiento no sería solo en el arte, sino en su relación. ¿Estaría dispuesto a correr el riesgo de fallar y aún así mostrar su verdadero yo? Como el sol se escondía en el horizonte, Miguel comprendió que el futuro que anhelaba dependía de la voluntad de asumir los miedos que lo habían mantenido cautivo. Tenía que dar un paso más allá de la inseguridad, y eso lo llevaría a un camino desconocido, pero positivo. En esa incertidumbre, el eco de sus pensamientos resonaba, ¿podría realmente mostrar su vulnerabilidad sin temor al juicio?
Esa pregunta pesaba en su corazón, recordándole que el verdadero arte y la verdadera conexión requerían arrojo. La mañana siguiente, Miguel se despertó con una mezcla de resolución y ansiedad que pulsaba en su pecho. Tenía que hacer lo que nunca antes había hecho, comprometerse a 100% con el proyecto que había comenzado junto a Sofía. Esa idea de co-creación había despertado no solo su pasión artística, sino también un deseo de profundizar su relación con su hija. Sabía que no sería fácil, pero se sentía listo para enfrentar el reto. Cuando llegó al taller, se sentó frente al modelo a escala que había creado. Cada elemento en la pequeña estructura parecía murmurar secretos de posibilidades. Miguel se propuso analizar cuál sería el próximo paso a dar. Reflexionó sobre cómo podría comunicar sus emociones a través del arte, cómo podía traducir sus inseguridades en algo tangible. La instalación no solo debía hablar de él, sino también de su conexión con Sofía. Necesitaba ser claro en su enfoque y en su intención. Lo primero que hizo fue escribir una lista de ideas, plasmando cada una en papel para visualizar mejor el camino a seguir. Cada palabra escrita se sentía como un ladrillo que edificaba un muro de confianza. Al pensar en lo que quería transmitir, se dio cuenta de que estaba empezando a adoptar una nueva perspectiva no solo como creador, sino como padre. Se cuestionó si estaba listo para abordar el componente emocional de su obra y, en consecuencia, de su relación con Sofía. La llegada de su hija al taller fue el primer paso real en este nuevo recorrido. Al verla entrar, Miguel se sintió como un artista frente a su lienzo en blanco, nervioso pero emocionado. Sofía sonrió, y eso encendió una chispa de confianza en él. «Hoy quiero que me ayudes a dar forma a esto juntos», le dijo, extendiendo la mano hacia el modelo. Sofía observó cada detalle mientras Miguel le explicaba su concepto, que iba mucho más allá de piezas de madera. Le habló sobre los sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad, sobre cómo había siempre temido mostrarse como el artista que realmente era. El diálogo fluyó entre ambos como una danza, y Miguel se dio cuenta de que su hija no solo lo escuchaba, sino que también reflexionaba sobre sus propias inseguridades creativas. Era como si hubiesen abierto una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Se adentraron en una conversación sobre los colores que usarían, las texturas y formas que representarían sus emociones. La colaboración empezó a tomar forma, y con cada idea que compartían, Miguel sentía cómo la conexión entre ellos se fortalecía. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en su arte, la presión de la autoexigencia se desvaneció. Hablar con Sofía sobre sus preocupaciones le permitió ver que ella estaba justo al lado, con sus propias inquietudes y aspiraciones. Sin embargo, cuando se adentraban más en el proceso, una sombra de duda comenzaba a cernirse. Miguel se preguntó si esta apertura emocional no terminaría exponiéndolo a un dolor más profundo. ¿Y si la conexión se transformaba en una carga? Cada reflexión era un puñal que lo empujaba a cuestionar si estaba tomando un riesgo o simplemente abriendo una puerta hacia el fracaso. Al final de la tarde, después de un largo día de creatividad compartida, la tensión en Miguel había crecido nuevamente. Sabía que tenían que presentar su idea, que su pequeño modelo debía ser ajustado para un próximo encuentro donde mostrarían su trabajo. Pero, ¿estaba preparado para mostrar su vulnerabilidad frente a los demás? La pregunta atormentaba su mente mientras Sofía se despedía para irse a casa. En ese momento de soledad, su taller se convirtió en un reflejo de su estado emocional. La luz que entraba por la ventana iluminaba las piezas de madera, pero también destacaba sus inseguridades. Miguel se sentó en la mesa y abrió su cuaderno, plagado de ideas y esbozos. El desafío no era solo dar forma a una instalación, sino también encontrar una manera de plasmar su verdadero ser en ella. Mientras contemplaba la luz desvaneciendo la tarde, un nuevo pensamiento floreció en su mente. ¿Y si esta instalación no solo redefinía lo que pensaba sobre el arte, sino también la relación entre él y Sofía?
La posibilidad era contagiosa, y con la idea tomando forma, Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar una tormenta emocional que podría cambiarlo todo. Era el momento de asumir la responsabilidad de ser auténtico, no solo con el arte, sino también con su hija. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿podría desterrar ese miedo a fracasar y permitir que su vulnerabilidad brillara? Con la duda adentrándose en su ser, comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesto a afrontar esa incertidumbre incluso si eso significaba fracasar? La decisión se avecinaba, y Miguel sabía que debía ser valiente para avanzar en el camino que había elegido. Miguel pasó la noche en vela, su mente funcionando como una inquieta mariposa atrapada en una habitación cerrada. Las preguntas que había formulado en el taller lo despertaban con intensidad. La vulnerabilidad que empezaba a explorar en su relación con Sofía prometía ser el inicio de un camino tan peligroso como iluminador. Pero ¿cómo podría sostenerse en este nuevo rol que él mismo había concebido? Al amanecer, antes de que el mundo se llenara de sonidos externos, se aventuró a su taller, el corazón latiendo a un ritmo hipnótico. Cada herramienta, cada trozo de madera, era testigo silencioso de su lucha interna. Decidió que, en lugar de paralizarse por la ansiedad, utilizaría ese impulso como un motor creativo. Su primera tarea era intervenir el modelo con cambios que reflejasen las conversaciones que había compartido con Sofía. Pero esta no era simplemente una modificación estética, era una búsqueda de significado que marcaría un nuevo hito en su proceso de creación artística. Mientras trabajaba, cada corte, cada golpe de martillo se sentía como una declaración de guerra contra sus temores. Utilizó colores más vivos, texturas que transmitían la calidez de su relación con Sofía. Se pasaba horas contemplando la manera de plasmar las inseguridades que había compartido con su hija. Cada avance en el modelo era un paso hacia la aceptación de su propio ser. Poco a poco, Miguel se dio cuenta de que sus inseguridades, en lugar de ser una carga, podían transformarse en su mayor fortaleza. La presión del juicio ajeno se difuminaba, y el acto de crear se convertía en un espacio de sanación. La conversación que había iniciado con Sofía no solo había fortalecido su vínculo, sino que también le había dado herramientas para enfrentar su propio reflejo. Decidió abrazar la idea de que mostrarse vulnerable podría ser su mayor acto de coraje. Sin embargo, a medida que avanzaba en su instalación, la sombra de la duda lo invadía como un frío que se apodera de los huesos. La realidad de la presentación se situaba como un monstruo en su mente. Miguel sabía que tenía que reunir el valor para enfrentar no solo a una audiencia, sino también a su propia voz interior, que repetía un mantra: ¿y si no es suficiente? Un día, mientras esperaba a Sofía, se encontró con una nota que había dejado en su cuaderno: el arte no es solo lo que muestras, sino lo que sientes. Esa idea resonó en su ser, y comprendió que su autenticidad sería su única carta de presentación. Si quería inspirar a su hija, debía demostrarle que ser imperfecto era parte del proceso. Cuando Sofía llegó al taller, Miguel sintió la conexión entre ambos revitalizándose. En lugar de ocultar sus temores, optó por compartirlos. Al hablar con ella sobre la presentación inminente, Miguel descubrió que su hija había estado pasando por sus propios fantasmas de inseguridad. Juntos comenzaron a diseñar un espacio que capturaba la esencia de sus miedos transformados en arte. Cada rayo de luz que iluminaba el taller parecía señalar la importancia de ser genuinos el uno con el otro. Miguel se comprometió a no solo desterrar sus propios miedos, sino a alentar a Sofía a que hiciera lo mismo. Con cada decisión creativa, su relación se llenaba de un aire nuevo, fresco y auténtico. A medida que trabajaban, Miguel se dio cuenta de que el proyecto no solo iba orientado al arte, sino también a forjar un relato familiar. Hubo la idea de que cada pieza contaría su historia compartida, sus luchas y, sobre todo, su capacidad de renacer a través de la honestidad. Sin embargo, justo cuando empezaban a ver claridad en el proyecto, sonó un mensaje en su teléfono.
Era una invitación formal para la presentación. Las palabras expectativas y evaluación lo golpearon como una oleada de realidad. Miguel sintió el nudo en su estómago nuevamente, más fuerte que antes. ¿Realmente podía arriesgar lo que habían construido? ¿Podría gestionar el resultado de esa jornada sin que su inseguridad lo devorara? En ese momento, el verdadero desafío se presentó ante él: permitir que sus auténticas emociones fluyeran en la instalación, y en la relación con Sofía podría ser la clave o la ruina. Mientras las luces del taller parpadeaban en su mente, Miguel entendió que el siguiente paso era abrir completamente su corazón, un acto aterrador pero necesario. ¿Qué revelaciones los aguardarían en la presentación? ¿Serían capaces de hacer frente a sus miedos más profundos y mostrarse tal como eran? La esencia de este momento crucial se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa en su vida y en su arte. Miguel sabía que los próximos días serían determinantes. Miguel despertó esa mañana con la mirada fija en el taller, donde la luz del sol empezaba a bañarlo en un cálido resplandor. Sin embargo, la calma de la escena solo acentuaba el torbellino emocional que se agolpaba en su interior. La invitación para la presentación no solo traía consigo la presión de una evaluación externa, sino que también lo confrontaba a un espejo de sus propios miedos y expectativas. Había llegado el momento de demostrar que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Con determinación, decidió que cada herramienta, cada pedazo de madera, debía contar una historia, la historia de su transformación. Se acercó a la obra con renovada energía, tratando de infundir en ella un sentido de propósito que, hasta ahora, había estado latente. Con cada corte, no solo trabajaba la madera, sino también sus propias inseguridades. A medida que los días pasaban, el taller se convertía en un refugio donde Miguel podía dar voz a sus emociones más profundas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado atrás la idea de buscar aprobación. En su lugar, buscaba crear un legado. El conceptualizar su trabajo como un legado lo empoderó. En vez de ser un simple proyecto, ahora era una narrativa que podía compartir con Sofía. Un momento de revelación ocurrió cuando un nuevo concepto surgió en su mente: cada pieza podría estar conectada por un hilo invisible, una representación de la vulnerabilidad que ambos compartían. La angustiante pregunta de la presentación comenzó a transformarse en un renacer personal. Fue cuando se detuvo y cuestionó: ¿qué es lo que realmente quiero transmitir? La respuesta emergió con claridad: autenticidad. Si podía plasmar su verdad y la de Sofía en cada pieza, tendría poder sobre su propio juicio. Sin embargo, la ansiosa expectativa de la presentación se aproximaba como un oscuro presagio. Miguel decidió enfrentar esos sentimientos con transparencia. Se sentó con Sofía, buscando su opinión. Al hacerlo, la conversación se tornó profunda. Descubrieron que la incertidumbre que ambos sentían también era universal. Miguel probó su voz en esos momentos, revelando su proceso, sus miedos y anhelos, lo que hizo que su hija se abriera de maneras que antes no había imaginado. Juntos, decidieron que cada elemento del arte debía contar no solo una parte de su historia, sino también incluir un espacio para la interacción del público. Este gesto de inclusión representaba un puente hacia la comunidad. Miguel se sintió ligero, pues había encontrado un nuevo propósito en su trabajo: compartir su vulnerabilidad como una forma de conexión colectiva. Con cada paso, su transformación personal se intensificaba, y se dio cuenta de que el arte podía ser terapéutico, no solo para él, sino para quienes lo experimentaran. A medida que los días se acercaban a la presentación, empezó a platicar con otros artistas y creadores, absorbiendo sus experiencias y consejos. Esta interacción enriqueció aún más su entendimiento del rol del arte en su propia vida. La posibilidad de que su proceso pudiera inspirar a otros comenzaba a resonar con fuerza en su interior. Sin embargo, la vigilia de la presentación se cernía como una imponente sombra. Con cada avance en su proyecto,
el miedo y la expectativa se entrelazaban en su mente. Se preguntaba si lograría comunicar su visión verdadera o si se vería abrumado, como un barco a la deriva en una tormenta. Miguel sabía que el día de la presentación era inminente, y la posibilidad de fracaso se volvía más real. Pero, en su corazón, una chispa de valentía se encendía. El arte es un riesgo, pensó, confortable con la idea de que mostrar su vulnerabilidad podría llevarlo a un lugar inesperado. La determinación por ser auténtico brillaba en su interior, y la esperanza comenzó a fluir a través de él. Las horas pasaban como ríos desenfrenados, llevando consigo la certeza y sembrando dudas en su camino. En una última conversación con Sofía, ambos expresaron sus temores y sus deseos. Mientras discutían la posibilidad de carrera artística, una idea emergió en Miguel: quizás el verdadero arte empieza cuando nos atrevemos a fracasar. Ese pensamiento lo acompañó mientras se dirigía a la presentación. A cada instante, la pregunta rondaba su mente: ¿puede una mera presentación convertirse en una declaración de vida? Al abrir la puerta del espacio, descubrió que el aire se había vuelto pesado, como si contuviera la esencia de las expectativas y los miedos de todos los presentes. La figura de Sofía a su lado le dio un atisbo de esperanza. Era el momento de brillar, pero también el instante culminante para enfrentar su verdad más profunda. Sin embargo, justo antes de que comenzara la presentación, un murmullo en el fondo de su mente le susurró: ¿y si todo acaba desmoronándose? La atmósfera que lo rodeaba era tensa, impregnada de la espera, y Miguel sintió que el umbral de su verdadero desafío lo aguardaba justo enfrente. ¿Podría ser este el instante que redefiniría su arte y su relación con Sofía, o caería en la trampa del miedo? La sala se había llenado, y el corazón de Miguel latía fuerte, anticipándose a lo inevitable. Miguel se quedó en silencio, observando a la multitud que lo rodeaba. Las miradas expectantes de amigos, colegas y desconocidos se sentían como un peso adicional. Este era el momento para el que había estado trabajando, pero la incertidumbre se mezclaba con el deseo de ser escuchado. La voz en su interior, que siempre había dudado de su valía, ahora parecía gritar con mayor intensidad. A medida que el presentador hacía las presentaciones, Miguel inhaló profundamente, preparándose para el reto. En ese instante, un mundo de posibilidades se abrió ante él. La pregunta que había resonado en su mente: ¿qué quiero transmitir?, adquirió una dimensión casi trascendental. Miguel entendió que la autenticidad no solo era el corazón de su presentación, sino también la clave para liberarse de los grilletes de su autoexigencia. Cuando llegó su turno, los murmullos comenzaron a desvanecerse. Se acercó al centro del escenario, su mirada se centró en Sofía, quien le sonreía con aliento y confianza. Con un gesto casi ceremonial, destapó su pieza central, una escultura tallada con esmero, llena de imperfecciones deliberadas. Esto, comenzó a decir, es el reflejo de lo que somos, de las heridas y las cicatrices que nos definen. Las palabras brotaban de él como un río que había estado reprimido durante demasiado tiempo. A medida que compartía su proceso creativo, la relación que había construido con Sofía se entrelazaba en su discurso. Habló con sinceridad, relató sus miedos, sus dudas y su viaje hacia la vulnerabilidad. Conforme avanzaba en su narración, un cambio sutil se produjo en la sala. La atención de la audiencia se volvió tangible, llevándola a un espacio compartido. Miguel empezó a sentir no solo el peso de su propia vulnerabilidad, sino también la de quienes le escuchaban. Su desafío, su deseo de mostrarse auténtico, tocaba fibras sensibles en los demás. Pero justo cuando empezaba a disfrutar de la conexión que había creado, la ansiedad resurgió. Recordó las palabras del susurro en su mente antes de subir al escenario: ¿y si todo acaba desmoronándose? La necesidad de aprobación todavía acechaba, temerosa de que su sinceridad no fuera suficiente o, peor aún, que pudiera ser objeto de burla. La lucha interna se intensificó, aunque había dado un paso hacia adelante, el espectro del miedo seguía presente.
Miguel se detuvo, se permitió un momento de vulnerabilidad genuina al compartir otro secreto. Cuando decidí que el arte debía incluir interacciones y vulnerabilidad, en realidad estaba esperando una respuesta, un abrazo de ustedes para que me dijeran que está bien sentir miedo. Esa confesión pareció resonar en cada rincón del salón. Viendo las expresiones reflexivas de algunos, comprendió que no estaba solo en su lucha. Al finalizar su intervención, Miguel sintió que había dejado una parte de sí mismo en el escenario, una ofrenda a quienes lo rodeaban. El aplauso que siguió no solo celebró su trabajo artístico, sino también su transformación personal. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio genuino, como si una carga hubiera sido retirada. Sin embargo, al salir del escenario, la bruma de la duda comenzó a disiparse, dejando atrás un sentimiento de inquietud. ¿Era suficiente su autenticidad para generar un cambio real en su vida y en la de Sofía? La revelación de su valentía lo impulsaba, pero sus ansias por una conexión más profunda lo mantenían inquieto. Justo cuando pensó que había terminado, recibió un mensaje en su teléfono, un recordatorio de esa cámara. La grabación de Sofía ha sido vista por alguien más, decía el texto. La noche apenas comenzaba, y el eco de su presentación se transformaría en algo inesperado. La conexión que creía haber logrado con su hija ahora presentaba un nuevo dilema. ¿Qué ocurriría cuando los demás comenzaran a descubrir la historia que se tejía entre ellos? El sonido del aplauso se desvaneció lentamente mientras Miguel se alejaba del escenario, sintiendo cómo cada paso le acercaba a una nueva realidad. Las luces del auditorio ya no iluminaban su figura, pero la calidez y el latido del momento seguían resonando en su mente. Había dejado atrás la incertidumbre y, sin embargo, la sensación de vacío, de incompletud, se cernía sobre él como una niebla etérea. Esto era un inicio, pero también un inquietante recordatorio de cuán lejos quedaba de alcanzar la plenitud en su relación con Sofía. Mientras caminaba hacia la salida, el mensaje en su teléfono reverberaba en su mente. La grabación de Sofía había sido vista por alguien más. Esa simple notificación llevada por la corriente tecnológica se convirtió en un torrente de especulaciones. ¿Quién lo había visto? ¿Cómo había reaccionado? La idea de que su hija y su propia vulnerabilidad pudiesen ser expuestas a ojos ajenos le provocaba una oleada mixta de miedo e intriga. Decidido a no dejarse consumir por la ansiedad, buscó un lugar tranquilo en el área de descanso, lejos del bullicio. Allí, con una taza de café en la mano, sentó su mente a reflexionar. Era el momento de enfrentar sus propios miedos. La autenticidad que había compartido con la audiencia lo había catapultado a un nuevo nivel de honradez, pero se preguntaba, ¿sería capaz de mantener esa misma honestidad en su hogar? La lucha interna entre el deseo de proteger a Sofía y la necesidad de ser sincero se convertía en una batalla cada vez más aguda. Un pensamiento lo asaltó: si Sofía realmente entendía lo que él había revelado sobre su proceso artístico, tal vez también podría entender las inseguridades que había enfrentado en la crianza. Había guardado tantas emociones reprimidas, con la esperanza de que no la afectaran. Pero al considerarlo, ¿se dio cuenta de que no era eso lo que había aprendido en el escenario? La vulnerabilidad podría ser el puente hacia una conexión más auténtica, tanto con Sofía como con los demás. Tomó un sorbo de su café, en busca de claridad, cuando un rostro desconocido se acercó. Era un periodista que le había escuchado al final de su presentación. La forma en que hablaste sobre el arte y la conexión personal fue impactante, comentó. Tu historia podría resonar en muchos. De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre la vulnerabilidad en el arte. ¿Te gustaría que trabajemos juntos en algo? Miguel sintió una chispa encenderse dentro de él. Una parte de su ser lo instaba a declinar la oferta, temeroso de cuánto podría exponerse. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que cada vez que evitaba algo nuevo, reafirmaba el miedo que había estado tratando de enfrentar.
Aceptar esa propuesta podría llevarlo más allá de su zona de confort, exponiéndolo a nuevas experiencias y retos. Sin pensarlo mucho más, comenzó a hablar sobre sus ideas y cómo su proceso artístico se entrelazaba con su vida personal. A medida que conversaban, una nueva resolución empezó a tomar forma en su mente. Esto no solo podría ser una oportunidad para desarrollarse como artista, sino también una plataforma para compartir su historia con Sofía si decidía ser honesto con ella. Al salir del lugar, el universo parecía vibrar con nuevas posibilidades. Miguel tocó el teléfono, miró la notificación una vez más y, con un suspiro profundo, comprendió que las verdades debían ser compartidas, incluso cuando causaban temor. Era el momento de actuar. Y justo cuando pensaba en el próximo paso, una imagen se filtró en su mente. Ella reaccionaría al descubrir el verdadero trasfondo de su trabajo y el impacto de su vulnerabilidad. La inquietud se reavivó. Su relación no solo estaba a punto de transformar su propio arte, sino también de enfrentarse a nuevas realidades. ¿Cómo tomaría Sofía la revelación de que su padre había hecho público su mundo interior? Su decisión estaba tomada, pero las respuestas que siguieran podían cambiarlo todo. Miguel se despertó al amanecer con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día había llegado. La presentación de su obra, un despliegue de la fusión de su arte y el de Sofía, no solo significaba un hito profesional, sino también una oportunidad para transformar su relación. Tras semanas de trabajo cooperativo, Miguel había aprendido a ver el arte como un vehículo para la conexión, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparado para enfrentarse a su verdad. Cuando llegó al lugar del evento, el paisaje se presentó lleno de color y creaciones artísticas. Sin embargo, la atmósfera que lo rodeaba parecía opresiva. Las miradas expectantes de la multitud le recordaban que estaba a punto de exhibir no solo su trabajo, sino también su vulnerabilidad y la historia que había forjado con Sofía. Mientras se preparaban en el escenario, observó a su hija ajustando su cabello, rebosante de confianza. El brillo en sus ojos le recordó que habían caminado juntos hacia este momento, superando el miedo y el juicio en el camino. Ella era su musa, su inspiración, y aunque la ansiedad lo invadía, la conexión que habían cultivado era más fuerte que sus temores. Cuando llegó su turno, Miguel respiró profundamente, dirigió su mirada hacia Sofía, y comenzó a hablar. Su voz sonó enérgica mientras compartía la historia detrás de su obra, el viaje de un padre que había aprendido a soltar los miedos y abrazar la vulnerabilidad, y de una hija que encontró su voz a través del arte. Al expresar lo que había sentido al trabajar junto a Sofía, se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la liberación. Su charla atrajo la atención del público, quien se sumió en la narrativa. Miguel destapó cada emoción que había escondido, desde los temores a los que había hecho frente al principio hasta las alegrías que sentía al ver florecer el talento de su hija. Habló sobre las incertidumbres que había vivido y cómo la co-creación había tejido una relación genuina entre ellos. El verdadero arte, afirmó con firmeza, no solo reside en la expresión creativa, sino también en el vínculo humano que creamos a través de ella. Al finalizar su presentación, la audiencia estalló en un aplauso. Miguel sintió una oleada de satisfacción, al darse cuenta de que no solo había compartido un proyecto, había abierto su corazón. Pero mientras palpitaba su fervor, la inquietud que había atesorado en su interior se desvaneció. La aceptación y el amor que había recibido lo hicieron comprender que había tomado la decisión correcta al arriesgarse. Y entonces, la conexión emocional que había establecido con Sofía se hizo palpable en el aire. Se acercó a ella después del evento, abrazándola con fuerza. No sé cómo agradecerte por este viaje, le dijo, mientras ella sonreía. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que su viaje, lejos de concluir, apenas comenzaba. Desearon reflexionar y mejorar, pero ya no desde la sombra de las inseguridades.
Alberto se convirtió en un apoyo incondicional para su hija y, a su vez, ella se comprometió a ser su guía artística. Juntos se proponían aprender cada día, inspirándose mutuamente y explorando cada rincón de la creatividad. Cuando regresó a casa esa noche, Miguel se sintió lleno de una confianza renovada. Ya no era solo un mecánico que se conformaba con lo cotidiano, era un creador que experimentaba el arte a través de la vulnerabilidad y el compromiso. Esa noche decidió guardar sus herramientas de trabajo, no solo las de su taller, sino aquellas de la vida cotidiana. Con cada objeto, miró en su interior y se prometió seguir cuestionando, explorando y creando a partir de sus propios miedos. El verdadero logro no estaba simplemente en una presentación exitosa, sino en la transformación que había experimentado y la conexión más profunda que había cultivado con su hija. La vida de Miguel ya no sería la misma, había desbloqueado la puerta hacia una nueva existencia, llena de posibilidades y realidades compartidas. Hoy, Miguel no solo es un padre orgulloso, sino un creador enfocado en el presente, consciente de que su arte es una expresión viva de su esencia. Y esa esencia florecería en cada proyecto junto a Sofía, demostrando que su relación no solo ha superado genera dudas, sino que se había convertido en un testimonio poderoso de la creatividad y la conexión. Miguel ya no temía el futuro, lo abrazaría, sabiendo que este era su verdadero camino. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. También asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y si les ha gustado esta historia, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.